Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 161, parte quinta. La filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII. Capítulo 12. La Ilustración francesa. 492. Condillac. La formulación más coherente y completa de la gnoseología del iluminismo francés se encuentra en la obra de Condillac. Esteban Bonnot, que fue después abate de Condillac, nació en Grenoble el 30 de septiembre de 1714 y murió en un castillo cerca de Beaugency el 3 de agosto de 1780. Vivió primeramente en París en relación con los filósofos iluministas y allí publicó sus obras fundamentales. En 1746 apareció su ensayo sobre los orígenes de los conocimientos humanos, obra en la que se reduce a un solo principio todo lo que se refiere al entendimiento. En 1749, Condillac reemprendía en su Tratado de los Sistemas el estudio de los principios metodológicos apuntados en la introducción del ensayo. Su obra fundamental, el Tratado de las Sensaciones, apareció en 1754. A este siguió en 1755 un Tratado de los Animales, fruto de una polémica con Buffon. Siguieron dos breves escritos, una disertación sobre la libertad y un extracto razonado del Tratado de las Sensaciones. En 1758, Condillac fue llamado a Parma como preceptor del infante don Fernando, y allí permaneció 9 años, hasta 1767. Esta misión le permitió componer un curso de estudios que comprende la gramática, el arte de escribir, el arte de razonar, el arte de pensar, la historia antigua y la historia moderna. Al volver a Francia, publicó este curso, 1775. A continuación, escribió una obra de economía política, el comercio y el gobierno, considerados el uno respecto al otro, 1776. Una lógica, 1780, y un estudio sobre la lengua de los cálculos, que fue publicado incompleto después de su muerte, 1798. Dos autores han inspirado sobre todo a Condillac, Locke y Newton. De Locke tomó el método analítico y las tesis fundamentales de su gnoseología. De Newton tomó la exigencia de reducir a unidad el mundo espiritual del hombre, así como Newton había reducido a unidad con la ley de la gravitación el mundo de la naturaleza física. En la introducción al ensayo, Condillac distingue dos clases de metafísica. Una ambiciosa, quiere penetrar todos los misterios, la naturaleza, la esencia de los seres, las causas más ocultas. He aquí lo que la lisonjea y se promete descubrir. Otra, más modesta, proporciona sus investigaciones a la debilidad del espíritu humano y preocupándose poco de lo que debe pasarle por alto y ávida al mismo tiempo de lo que puede alcanzar, sabe contenerse dentro de los límites que le son propios. Conforme a este principio, Condillac distingue en el Tratado de los Sistemas tres clases de sistemas, según los principios que le sirven de fundamento. Hay sistemas que toman como principios máximas generales y abstractas. Hay otros que toman como principios suposiciones o hipótesis para explicar aquello cuya razón no se podría dar de otro modo. Y por último, hay sistemas que toman como principios solamente hechos bien comprobados. Condillac critica en su obra los sistemas de la primera y segunda clase, entre los cuales incluye, con otros más antiguos, los de Descartes, Malebranche, Spinoza y Leibniz. Por su parte, quiere atenerse a una metafísica que tenga por principio solamente una experiencia constante, cuyas consecuencias sean todas confirmadas por nuevas experiencias. En el ensayo, Condillac afirma que el alma es distinta y diferente del cuerpo y que éste no es tal vez más que la causa ocasional de lo que parece producir en ella. Parte del principio de Locke de que todos los conocimientos proceden de la experiencia
y mantiene la distinción lockeana entre sensación y reflexión. La finalidad que se propone es demostrar que todo el desarrollo de las facultades humanas se deriva de la experiencia sensible, y este objetivo permanece inmutable en el Tratado de las Sensaciones. Pero en esta última obra persigue tal finalidad con el mayor rigor y se plantea el problema de hacer derivar de la sensación, que es una manera de ser del alma, el reconocimiento de la realidad externa e independiente de los objetos. Abandona la distinción entre sensación y reflexión y sólo reconoce en la sensación el principio determinante de todas las facultades humanas, porque siendo las sensaciones necesariamente agradables o desagradables, el hombre está interesado en gozar de las primeras y librarse de las otras. Y aduce el ejemplo de la estatua, del que ya se habían servido Buffon y Diderot, por lo que Condillac fue después, aunque erróneamente, acusado de plagio, es decir, un ser organizado interiormente como nosotros, pero con el exterior completamente de mármol, de manera que se puedan estudiar en él los efectos debidos a la adquisición sucesiva de los diversos sentidos. Condillac comienza suponiendo que la estatua solamente tiene el sentido del olfato y que se le acerca una rosa. La estatua se creerá a sí misma el olor de la rosa, porque toda su conciencia estará ocupada por esta sensación, de la cual no tendrá modo de distinguirse. La concentración de la capacidad de sentir de la estatua en el olor de la rosa será la atención, y la impresión que el olor de la rosa dejará en la estatua será la memoria. Si el olor cambia, la estatua recordará todos los olores percibidos, y por tanto podrá compararlos, juzgarlos, discernirlos e imaginarlos, y adquirirá así, aún dotada de un único sentido, todas las facultades fundamentales. Podrá formarse además ideas abstractas como las de número y duración, y nacerán en ella deseos, pasiones, hábitos y todo lo demás. En otras palabras, ya en las sensaciones de un sentido único están encerradas todas las facultades del alma. La combinación del olfato con los demás sentidos proporcionará a la estatua la manera de enriquecer y ampliar la extensión de sus conocimientos, que permanecerán, empero, encerrados siempre en sí misma, ya que la estatua no tendrá idea de una realidad distinta de las sensaciones que percibe. ¿De dónde le vendrá esta idea? Del sentido del tacto. Si se supone la estatua privada de los demás sentidos, pero provista del tacto, tendrá el sentimiento de la acción recíproca de las partes de su cuerpo como también de sus movimientos. Condillac llama a este sentimiento fundamental. En esta condición, el yo de la estatua se identificará con el sentimiento fundamental y nacerá para la estatua misma ante su propia mutación. Pero la estatua no tendrá todavía ninguna idea de su cuerpo ni de los cuerpos externos, pero sí, moviendo por casualidad la mano, encuentra su cuerpo, su sensación inmediatamente se desdoblará. Por un lado sentirá y por otro será sentida. La parte del cuerpo y la mano serán inmediatamente situadas una fuera de la otra. Y si toca un cuerpo externo, el yo que se siente modificado en la mano no se siente modificado en el cuerpo. La estatua sentirá, pero no se sentirá a sí misma. Deberá, pues, distinguir entre su propio cuerpo, para el cual la sensación es recurrente, y los cuerpos externos, por los cuales la sensación no se reflejará en ella. Cuantas más sensaciones distintas y coexistentes estén circunscritas al tacto en los límites en que el yo se responde a sí mismo, la estatua adquiere conocimiento de su cuerpo. Cuantas más sensaciones distintas y coexistentes estén circunscritas al tacto en los límites en que el yo no se responde a sí mismo realmente, tiene la idea de un cuerpo diferente del suyo. En el primer caso, las sensaciones continúan siendo cualidades suyas propias. En el segundo caso, se convierten en cualidades de un objeto completamente distinto. La sensación del tacto se desdobla, así, en sentimiento e idea.
es sentimiento por la relación que tiene con el alma que modifica, es idea por la relación que tiene con algo exterior. Es evidente, añade Condillac, que las ideas no nos hacen conocer lo que los seres son en sí mismos, sino que nos los pintan solo a través de las relaciones que tienen con nosotros. Y esto demuestra cuán vanos son los esfuerzos de los filósofos que pretenden penetrar en la naturaleza de las cosas. El aspecto más notable del análisis de Condillac es que la sensación no es por sí misma una modificación estática y pasiva, sino que está dotada de un equilibrio interno y de un dinamismo, de los cuales se derivan todos sus desarrollos sucesivos. Si el hombre, dice, no tuviera ningún interés en ocuparse de sus sensaciones, las impresiones que los objetos causan en él pasarían como sombras sin dejar traza. Después de muchos años estaría como en el primer instante, sin haber adquirido ningún conocimiento y sin tener otra facultad que el sentimiento. Pero la naturaleza de sus sensaciones no le permite permanecer sumido en este letargo. Por ser necesariamente agradables o desagradables, le interesa buscar unas y librarse de las otras. Y cuanto más vivo es el contraste de los placeres y de las penas, tanto más sirve de acicate para la actividad del alma. Por esto, la privación de un objeto que juzgamos necesario para nuestra felicidad nos ocasiona ese malestar, esa inquietud que llamamos necesidad, de la que se originan los deseos. Estas necesidades se repiten según las circunstancias, crean a menudo nuevas necesidades, y esto es lo que desarrolla nuestros conocimientos y nuestras facultades. Condillac atribuye el principio de la inquietud a Locke, y le reprocha haber hecho nacer la inquietud del deseo, cuando es precisamente lo contrario. Pero el espíritu de sus análisis, que reconocen en la necesidad el principio del desarrollo humano, debe atribuirse más bien a Hume que a Gluck. Condillac es verdaderamente el Hume de la Ilustración francesa. Sus últimas obras, La lógica y la lengua de los cálculos, muestran el intento de reconocer y formular en sus reglas fundamentales el método analítico que el mismo Condillac siguió en sus primeras obras. Este método consiste en una doble operación, la descomposición, por la cual se separan en un conjunto los elementos que lo constituyen, y la recomposición, por la cual se vuelve a encontrar el orden que encadena los elementos que han sido separados. Si quiero conocer una máquina, dice Condillac, la descompondré para estudiar separadamente cada pieza. Cuando tenga de ellas una idea exacta y pueda montarlas en el mismo orden en que estaban, podré concebir perfectamente esta máquina, porque la habré descompuesto y recompuesto. Pero este doble proceso tiene necesidad de un lenguaje, porque no se puede hacer el análisis sino mediante signos. Las lenguas no son más que métodos analíticos más o menos perfectos, y si alcanzaran la máxima perfección, las ciencias perfectamente analíticas serían perfectamente conocidas por aquellos que hablasen bien su lenguaje. Mediante la elaboración de un lenguaje universal, cada una de las ciencias podría reducirse a una primera verdad que, transformándose de proposición idéntica en proposición idéntica, nos ofrecería, en una serie de transformaciones, todos los descubrimientos conseguidos y todos los que quedan por conseguir. Es el ideal de la ciencia universal, como único lenguaje de las ciencias, que ya Leibniz había formulado y defendido.